Así es, Pati, mucho que compartir y mucho que ayudarle, porque señora, después de una operación de carácter ginecológico, por más pequeñita o grande que ésta sea, hay cuidados que debemos manejar para que esa recuperación sea pronta y para que usted pueda, evidentemente, estar de vuelta, como decimos popularmente, sin ninguna complicación. ¿Cuáles son esos cuidados? Hoy nos explica el doctor Luis Diego Carazo. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Cada uno de esos procesos que marcan la diferencia entre una pronta recuperación. Así que esa señora que sale del hospital reciente frente a una cesárea, un fibroma, bueno, tantas operaciones de este tipo, ¿cuáles son los cuidados básicos que debe tener, doctor? Ok, bueno. Y lo primero es obviamente pues el cuidado de la herida. La herida no hace falta estarse poniendo alcohol, el agua oxigenada, Mentholate, ninguna de esas cuestiones. La herida básicamente con lavarla con agua y jabón 3 veces al día y cada vez que la paciente vaya al baño, cuando sale del baño, igual que se lave con agüita y jabón y que se seque bien. Y de ahí en adelante pues hay una serie de puntos en cuanto a el tipo de actividad que la paciente tiene que tener y el tipo de ejercicio que puede o no puede hacer, cuánto tiempo va a durar, eso vamos a irlo ampliando pues un poquito posterior. Vamos a ir desgranando. Vamos a irlo llevando poco a poco. Doctor, básico, agua y jabón, ¿qué tipo de jabón? Mire, en realidad, Verónica, cualquier jabón funciona. Se habla de que jabón antibacterial, ya, pero en realidad cualquier jabón tiene propiedades antibacteriales y cualquier jabón va a funcionar bien. Y lo importante es lavar la herida y mantenerla seca. Una vez que termina de lavarla, que la herida se mantenga seca y que se mantenga aireada además. Ahora que usted dice eso, doctor, que se mantenga seca, ¿qué pasa si se ve como húmeda la herida? ¿Qué debería hacer? Okay, la herida puede tener, puede provocar secreciones. Si hay una secreción en la herida, hay que ver el tipo de secreción. No es lo mismo una secreción espesa, amarillenta, con un olor feo, alguna cuestión así, que puede indicarnos que estamos en presencia de una infección. O hay pacientes que hacen lo que se llama un seroma, que es que acumulan suero líquido dentro de la herida y a veces entre los puntos de la herida empieza a salir ese líquido, que es un líquido transparente, con un cierto tono amarillo y que no tiene mal olor. La herida no se ve enrojecida, o sea, no hay datos de infección y muchas veces puede ser algún tipo de reacción al hilo o alguna cuestión así y que pues lo ideal es presionar un poquito la herida para que todo ese líquido salga. Pero no es peligroso entonces. Generalmente no. Ahora, doctor, usted habla que no hay mal olor. ¿Qué pasa si hay un mal olor? Si hay mal olor tenemos que pensar, lo primero es que hay infección. Y si hay infección tenemos que investigar, ahí sí tenemos que ver a la paciente, valorarla y eventualmente valorar la posibilidad de necesitar antibiótico, incluso en algunos casos, que no es frecuente, pero puede ocurrir que se forme un absceso dentro de la herida y en ese caso sería necesario drenar el absceso, porque el problema es que el absceso es un medio con un pH ácido, el cual el antibiótico no tiene entrada en ese medio. Entonces, cuando hay un absceso hay que drenar el absceso para que salga el pus, el líquido este amarillento de mal olor y que el antibiótico pueda actuar correctamente. Hay pacientes que tienen un absceso y se les da antibióticos y antibióticos, pasan una semana, 10 días, 15 días con antibióticos y el proceso no se resuelve y no se va a resolver hasta que se logre drenar la herida. Ahora, doctor, si la herida sangra, si hay algún tipo de sangrado. Ocasionalmente hay vasitos capilares pequeños, generalmente durante mucha cirugía, la paciente, por el anestésico, etcétera, se mantiene con una presión arterial un poquito más baja. Entonces, cuando uno está cerrando, va revisando que no quede ningún punto de sangrado, pero como la presión está un poquitito más baja, pues entonces hay vasitos que se mantienen colapsados. Posteriormente, cuando ya la paciente se despierta y sobre todo si la paciente tiene un poquito de dolor, el dolor hace que la presión suba un poquito y algunos capilarcitos pequeños pueden empezar a sangrar que no se vieron en el momento que uno estaba cerrando. Eso puede formar dentro de la herida una bolsita de sangre que se llama un hematoma y el hematoma pues igual va a tender a drenarse y si se drena, o sea, generalmente entre los puntos de la herida va a empezar a salir un poquitito de sangre. Lo ideal es que si ya empezó a drenar en forma espontánea, tratemos de ayudar con un poquito de masaje para que se elimine todo ese sangrado, para que el tejido pueda volver a pegar. Porque yo tengo aquí, digamos que yo hice aquí la incisión, tengo aquí una parte del tejido, aquí otra parte del tejido. Normalmente yo debo hacer esto para que las dos paredes peguen y cicatrice bien. Si entre estas paredes va a quedar una zona líquida, obviamente la pared de un lado no va a lograr pegar con la del otro y el proceso cicatricial no se va a dar. Necesitamos que ese líquido se evacúe para que haya un proceso de cicatrización.
Ahora, doctor, ¿qué pasa con esa cicatriz que nos duele más de la cuenta? Esa cicatriz, no, perdón, la herida, doctor. Que uno dice, no es un dolor común. Sí. Okay. Si nosotros nos ponemos a pensar desde el punto de vista de lesión al organismo, estrictamente hablando, pensémoslo nada más como la lesión que le provoca al organismo, hablemos, por ejemplo, de una histerectomía, cuando quitamos el útero. Estamos hablando de que vamos a estar trabajando por una herida de más o menos unos 8 o 10 centímetros, según el tamaño del útero que vayamos a quitar. Y si uno traslada eso a la persona que va por la calle, la van a asaltar y le meten una puñalada, la herida de la puñalada es una herida de 3 centímetros, así, si es un puñal tipo Rambo o 4 centímetros, que no es ni la mitad de la herida de una cirugía, pero la persona, como sintió eso, percibió eso como una agresión, entonces entiende muy bien que tiene que estar con dolor. La persona que llega a una cirugía no percibe eso como una agresión, sino que percibe eso como un medio para llegar a la curación del problema que tiene. Entonces, muchas veces la paciente asume que no debería estar con dolor después de una cirugía, cuando en realidad la lesión anatómica, la cortada que se le produce al organismo es lo mismo en una cirugía que una puñalada. Obviamente en la cirugía uno lo hace con cuidadito, va respetando los tejidos, manejando bien la anatomía, cierra después, pero igual desde el punto de vista de dolor, la lesión que se le produce a los nervios es la misma. Entonces sí, la gran mayoría de todas las pacientes van a requerir analgésicos y antiinflamatorios después de la cirugía para que pasen de la mejor manera posible. O sea, dolor, hay dolor, o sea, no nos lo vamos a brincar. Ahora, doctor, la cicatrización, porque uno a veces piensa que si ya se ve rosadita y sana, ya estoy bien, pero por dentro, ¿cómo sana? O sea, al mismo tiempo, ¿cómo es este proceso? Los tejidos van a ir sanando al mismo tiempo. El proceso de sanación, digamos, de las diferentes capas de tejidos que se involucran en una herida, y obviamente el proceso de cicatrización se genera al mismo tiempo en todas. Antes la gente decía que cerraba primero por fuera, decía una gente que iba cerrando para adentro, había gente que decía que no, que iba cerrando de adentro para afuera. En realidad todos los tejidos van a ir cicatrizando al mismo tiempo. ¿Cuánto es el tiempo normal que se considera para que una paciente ya tenga una cicatrización adecuada? En teoría, 6 semanas, entre 1 mes y 6 semanas. Si nos ponemos a contar las 6 semanas, pues 6 por 7, 42 es la famosa cuarentena de la que hablaban las abuelitas. Y ya para ese tiempo, entre los 30 y 40 días, el proceso cicatricial ya se dio en forma completa. No hace falta pensar en que la paciente hay que dejarle que va a cicatrizar a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses. No, simplemente ya el proceso se dio y ya lo que iba a cerrar, cerró, y lo que no ha cerrado en ese momento ya no va a cerrar. Bueno, se queda. Ahora, doctor, retomando el tema de sangrado, ¿hasta dónde es un sangrado normal y cuál habría que tomar cartas en el asunto? Ok, el sangrado en la herida nunca es normal. Tenemos que partir de que las heridas no deberían sangrar. Uno siempre se preocupa cuando está operando de ir eliminando todas esas posibles fuentes de sangrado, porque sabe que si se forma un hematoma, el hematoma puede ser o nos puede dar pie a que se forme una infección. Entonces normalmente nosotros siempre tratamos de ir cerrando. Obviamente, como les digo, hay vasitos capilares que después de gotita en gotita se va acumulando y puede formar un hematoma, pero no es lo más frecuente. Si la herida está sangrando es porque hay algo que no está bien, y siempre es importante consultar con la persona que la operó o en el hospital a donde la operaron para que un médico valore si requiere drenar el hematoma, si no requiere drenarlo. Muchas veces los hematomas, si no drenan espontáneamente, no es necesario drenarlos, no es necesario punzarlos. Cuando uno tiene un hematoma y lo punza, puede estar casi seguro de que ese hematoma se va a infectar. Entonces no es conveniente. Si lo que tenemos es un hematoma, y es un hematoma relativamente pequeño, muchas veces esa sangre que quedó ahí se puede ir reabsorbiendo y no va a hacer falta tomar ningún otro tipo de medidas. Pero sí, pues es importante valorar la paciente, porque esas son decisiones que se toman en forma individual según el caso de cada paciente. Ahora, doctor, el tema de los esfuerzos, porque además esta zona, cuando nos operan, uno hasta para levantarse, incorporarse, es muy doloroso y complicado. Y le dicen, no haga mucho esfuerzo porque además se le van a hacer adherencias. ¿Cómo manejamos esto? Realmente lo de las adherencias no tiene tanto que ver con el esfuerzo que haga la paciente o no. Las adherencias tienen que ver con el tipo de cirugía que se hizo y la razón de por qué se hizo. No es lo mismo, digamos, entrar a quitar un quiste de ovario sencillo, que generalmente son cirugías que tienen una recuperación muy noble, a entrar a quitar un quiste de ovario por un endometrioma, que generalmente ya tiene un proceso inflamatorio importante. Entre más inflamación interna,
más riesgo de adherencias. Igual hay más riesgo de adherencias si lo que estamos quitando es un absceso, un ovario, que si es un quiste simple. O sea, el fondo de la adherencia depende mucho del por qué se realizó la cirugía. Procesos inflamatorios, procesos infecciosos tienen más tendencia a hacer adherencias. En cuanto al esfuerzo que la paciente puede hacer, tomemos por ejemplo una cesárea. ¿Qué le digo yo a las pacientes mías de cesárea siempre? Que, ok, usted no puede alzar nada que pese más que su bebé. Ese va a ser el límite. Conforme el tiempo va pasando, el bebé va a ir aumentando de peso, el proceso cicatricial va a irse consolidando y entonces es un proceso paralelo, pero sí hay mamás que andan al bebé de un lado y un bolso, loco, como decimos, doctor. Y que andan con un bolso con biberones, pañales, cremas, 100.000 cosas ahí, que total pesa más el bolso que el bebé. Eso sí, pues obviamente no es conveniente. Al ser pesado, no más allá del bebé. Es una buena referencia, doctor. Es una forma de ir llevando, como le digo, un proceso ahí paralelo. Conforme el bebé crece, el proceso va sanando. En el caso de una cesárea, ¿verdad? En el caso de una cesárea. Ahora, doctor, ¿qué pasa con aquella paciente que sufrió, que la operaron, por ejemplo, vía vaginal o operaciones donde la cicatriz es mínima, pero presentan sangrados vaginal o donde no, sencillamente no se ve la cicatriz por fuera, sino que fue otro tipo de proceso, pero aparece el sangrado vaginal? ¿Cómo manejamos esto? Ok, igual los sangrados vaginales no son, en la gran mayoría de los casos, normales en una cirugía vaginal. Y normalmente, cuando uno cierra los diferentes planos que tiene que ir suturando, debería ir haciendo hemostasia y no debería presentar sangrado. Sin embargo, la cirugía vaginal es un poquito más complicada en cuanto al sangrado, porque en una cirugía abierta yo tengo una visión completa del campo y yo puedo ir viendo donde hay un capilarcito que me sangra aquí y entonces lo cauterizo y otro aquí lo cauterizo. En una cirugía vaginal estamos trabajando a través de un orificio que puede tener unos 8 centímetros de diámetro y a través de eso uno tiene que tratar de visualizar y generalmente uno está trabajando en profundidad. Entonces muchas veces no es tan sencillo eliminar los procesos de sangrado. En ese caso, si se presenta algún tipo de sangrado, ese sangrado puede ser lo que nosotros llamamos un sangrado autolimitado. O sea, la paciente hizo un sangradito interno, hizo un hematoma, el hematoma drenó y ya dejó de sangrar y ya no hubo mayor problema. O es un sangrado que sigue persistente con sangre, lo que nosotros llamamos sangre roja, rutilante, son sangre viva, digámoslo en términos populares. Y eso sí no es normal. Hay en algunos casos, muy pocos, pero en algunos casos incluso, que volver a llevar a la paciente a sala de operaciones para poder entrar, abrir de nuevo y revisar cuál es el vasito que está sangrando y poderlo ligar. Ok, perfecto. Doctor, ¿la paciente que se faja después de una operación de este tipo? Ok, fajarse es una medida que desde el punto de vista de la cicatrización no nos va, médicamente hablando, como dice uno, ni le quita ni le pone. Ok, no es algo que vaya a ayudar a que cicatrice más rápido, no es algo, las mujeres tienen mucho la costumbre después de una cesárea de ponerse faja porque para que se acomode el peso y etcétera, realmente eso no tiene ningún sentido. Si la paciente se siente más cómoda usando faja, puede usar la faja. Si la paciente siente que la faja le talla mucho, que le incomoda, que no la use. Hay algunos tipos de cirugía específicos, no cirugías ginecológicas, pero, digamos, en algunos tipos de cirugía plástica, en una lipo, en una lipoláser, etcétera, lipoescultura, sí se les manda una faja porque se necesita como una indicación específica para ese tipo de cirugías que la piel se mantenga un poco más tallada. Pero en lo que son cirugías ginecológicas, la faja realmente no tiene muchísima utilidad. Doctor, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que las pacientes tal vez presentan después de este tipo de operación? Ok, es una pregunta que usted en su experiencia porque, de consultas. Mire, y son, obviamente, pues el más frecuente, que prácticamente todas va a ser dolor. Sin embargo, tenemos muchas opciones de medicamentos para poder eliminar ese dolor o por lo menos reducirlo en forma muy importante hasta que sea un dolorcito pues tolerable, que no va a ser ninguna tragedia. Y en mucha cirugía ginecológica se usa ahora trabajar con anestesia epidural. La anestesia epidural tiene la ventaja de que muchas veces en la misma epidural no solo se le pone el anestésico, que tiene un efecto pues relativamente corto, sino que además se le coloca alguna dosis de algún otro medicamento, puede ser morfina por ejemplo, y entonces muchas veces la paciente las primeras 24 horas después de la cirugía las pasa prácticamente sin dolor. No siente nada. Ahora tenemos que recordar que el dolor es la forma que el organismo tiene de decirnos que hay algo que no es completamente normal.
La idea del dolor, si yo me fracturo un brazo y no me duele absolutamente nada, más fácil, vamos a ponerlo, si yo me fracturo una pierna y no tengo ningún tipo de dolor, yo voy a seguir caminando y voy a agrandar esa lesión que tengo ahí, el hueso se va a desplazar, voy a desgarrar músculo, voy a romper arterias, voy a romper venos y con suerte voy a terminar placer. Entonces el dolor es una alarma que el organismo le da a uno para decirle que hay algo que no está bien. Obviamente en una cirugía hay una lesión que se le produce al organismo, esa lesión se repara, pero va a haber dolor y eso es lo que le hace a la paciente decirle que no se ponga a ser loco, que no se ponga a correr, que no se ponga a estar subiendo y bajando gradas a lo loco, que no se ponga a alzar cosas muy pesadas, que no se ponga a correr muebles, etcétera. El dolor tiene su función en el organismo también y a pesar de que es muy feo, tenemos que agradecerle, digámosle así, al dolor que nos está funcionando como la alarma que nos dice se está excediendo. O sea, no hay que desaparecerlo tampoco, es importante que también esté ahí, es normal. Doctor, ¿un raspado, después de un raspado, por ejemplo, los cuidados que debe tener la paciente? Ok, después de un legrado, igual que prácticamente toda cirugía ginecológica, es importante evitar, y específicamente cuando estamos hablando de un legrado o una histeroscopía o alguna cirugía en el cuello, un LIP, un cono, etcétera, es importante que la paciente evite lo que es baños de inmersión, bañeras, jacuzzis, piscinas, ríos, mar, etcétera, porque si el ingreso de agua contaminada a vagina puede, si tenemos ahí una solución de continuidad, digamos, si el cuello está más abierto, si tuvimos una cirugía en el cuello, puede prestarse a que se produzcan infecciones. Entonces sí, por lo menos durante unas 2 o 3 semanas evitar cualquier tipo de inmersión, sea, como digo, en la bañera de la casa o en el mar, en la piscina, como sea. Generalmente las pacientes de los degrados se recuperan sumamente rápido. Son pacientes que la mayoría de las veces al día siguiente o 48 horas después ya están sintiéndose como si nada. Sin embargo, pues sí es importante que la paciente entienda que es una cirugía y que pues tiene también que tener un cierto cuidado. Ahí el dolor nos falla porque generalmente las pacientes no están con dolor y como la paciente no tiene dolor, asume que ya está perfectamente bien. Y sí, el legrado es una cirugía realmente la mayoría de las veces muy noble, la paciente termina sintiéndose bastante bien en forma muy rápida, incluso en muchos lugares o muchos hospitales se hace en forma ambulatoria, la paciente entra, se le hace el legrado y 2 horas después, 3 horas después ya va para la casa. Sí, su vida cotidiana. Pero literal. sí hay que tenerle, o sea, a toda cirugía hay que tenerle respeto. Y nosotros, incluso muchas mujeres consideran, específicamente en el legrado o en la histeroscopía, que no son operaciones. Porque como no se ven suturas en ningún lado, asumen que eso no es una operación. Pero por dentro, la procesión se lleva por dentro, literal, como decimos popularmente, doctor. Exactamente. Así que a cuidarnos. Y le agradecemos, por supuesto, doctor, todas las recomendaciones del caso. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable, doctor. Que tenga un excelente día. Igual, que pasen muy bien. Vicente.